Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión nos tocará siempre dentro de la unidad número 2, donde se estudian los principales indicadores económicos, el tema del costo de la vida. Aquí se examinará lo que es el índice de precio al consumo, muy conocido como IPC. Abordaremos los aspectos referidos a la canasta básica, el método de cálculo sencillo para determinar el IPC. También determinaremos la tasa de inflación, las limitaciones que tiene este indicador económico referente a lo que es la medición del costo de la vida, y vamos a establecer diferencias entre el deflactor del PIB y el IPC. Vamos a conocer qué es la indicación y los tipos de interés. Los principales objetivos de este encuentro es explicar la importancia de las limitaciones que tiene el índice de precio del consumidor como una medida precisa para determinar el costo de la vida. Mencionaremos los productos que componen la canasta básica nicaragüense y la forma en que se valoran. Aplicaremos los procesos o el procedimiento correcto para el cálculo del IPC. Vamos a determinar con exactitud la tasa de inflación, establecer comparación entre el PIB y el IPC y distinguir los tipos de interés reales y nominales. Las actividades de autoestudio o actividades de aprendizaje. Vamos a hacer la lectura del folleto. Se les recomienda, ¿verdad?, que sea una lectura a conciencia para que puedan asimilar los principales conceptos y también se apropien de los procedimientos para el cálculo del índice de precio del consumidor. Se tendrán que dar respuesta a las preguntas de repaso y el cuestionario de opción múltiple que aparece en la página 527, y resolverán los problemas de aplicación que se le plantea siempre en la página 527, el numeral 3 y lo que se le adjuntan en la siguiente página. Se le solicitará que entreguen las actividades que le acabamos de informar, sobre todo la 2 y la 3, el día jueves 25 de marzo del corriente o el próximo encuentro antes de la evaluación parcial. La bibliografía que estamos utilizando es Principio de Economía de Gregory Mankiw y Macroeconomía de Eugene A. Diulio. Entrando un poco en materia, hay que entender que en los países capitalistas los precios de los artículos y servicios, los alquileres y los impuestos crecen sin cesar. Es un mal endémico entre los sistemas capitalistas que haya un crecimiento de los precios de los alimentos, de los servicios que se requerimos para nuestra sobrevivencia. En los países capitalistas, cuando se automatiza mucho la producción, conduce a aumentar el número de obreros poco calificados que reciben un salario nominal bien bajo. Y es por eso de que en los sistemas capitalistas hay una lucha constante por tratar de que los trabajadores menos remunerados alcancen un salario que le dignifique, que pueda sobrevivir dignamente con esa remuneración. La inflación afecta al dinero como acumulador del valor, pues al aumentar los precios de los distintos productos, lo que se puede comprar con la cantidad de dinero que andamos cada vez es menor. Entonces le resta poder de compra al billete, a la moneda que nos dan, ¿verdad? Y que constituyen el ingreso de las personas producto de las actividades económicas que realizan en las empresas o los negocios que tienen y que le generan entradas monetarias. Por otra parte, si la cantidad de dinero en circulación permanece constante, no todos los precios podrían subir a la vez, ya que no se tendría dinero con qué comprarlo.
a esos nuevos precios. Y así como que si se mantuviera constante la oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero que está en poder del público, entonces un aumento de los salarios provocaría desempleo, pero no inflación. De todo esto podemos sacar una valiosa conclusión. Necesitamos entender cómo se mide el costo total de la vida de una familia para comparar y determinar si el salario que en el pasado obtenían el trabajador para el sostenimiento de él y de sus familias son igual, menor o mayor a lo que actualmente ganan. Para ello tenemos que remitirnos a definir y entender qué es la canasta básica. Una canasta básica puede definirse como el conjunto de productos que cubren las necesidades nutricionales mínimas de la familia, de la población, los cuales son seleccionados de acuerdo a su aporte calórico y la frecuencia de consumo, expresado en cantidades que permiten satisfacer por lo menos las necesidades de un individuo o un conjunto de personas. También se puede definir como la cesta integrada, en el caso nicaragüense, por 53 bienes y servicios, seleccionados de acuerdo a los requerimientos y frecuencia de consumo de la familia, compuesta por 6 personas, 4 adultos y 2 niños. La canasta alimentaria, según el programa alimentario nicaragüense PAM, se debe establecer un promedio nacional de 2.154.96 kilocalorías. Algunos estiman que la cantidad de kilocalorías deberían de ser 2.288. La estructura de la canasta. Bueno, el grupo de alimentos, bienes y servicios que conforman la canasta se pueden agrupar en 23 productos alimentarios que representan 43.4% del total de los productos. También está otro conjunto, otro grupo de bienes que se le llama bienes del uso del hogar, y tiene un peso mayor en la estructura de costo, ya que representan el 59.48% del costo total, debido a los productos como alquiler, la energía y el agua, principalmente, que se encuentran en dicha clasificación. ¿Qué es el índice de precio del consumidor? Es un indicador, al igual como es el Producto Interno Bruto, otro indicador central o clave de la economía nacional, es el índice de precio del consumidor. Pues nos indica, nos señala cuánto del costo total de los bienes y servicios comprados por una familia representativa. Para poder hacer el cálculo del IPC hay un procedimiento. Acá lo podemos ver de 5 pasos. El primero, se fija la cantidad de bienes y servicios. En el caso nicaragüense podemos observar acá los 23 productos que conforman la cesta alimenticia, dividido en alimentos básicos, carnes, el lácteo y huevos, cereales y perecederos. Ahí observamos la unidad de medida. En el caso del arroz de la libra, observamos cuánto debe ser el consumo de esas 6 miembros de la familia: 38 libras en el periodo de un mes. El precio de la libra de 14.53, sacado a partir de encuestas de los precios que tiene este producto en los principales mercados del país.
representando un costo mensual, esas 38 libras, de 552 córdobas con 14 centavos. Caso del frijol, la ingesta o el consumo es menor, 34 libras para esas 6 miembros de la familia, a un precio de 19.81 para un costo de 673.54. Así sucesivamente podemos observar cuáles son los rubros que conforman la canasta: posta de cerdo, posta de res, carne de ave, chuleta de pescado, leche, huevo, queso, tortilla, 57 de tortilla, para un total de consumo mensual, ¿verdad?, de 955.32. Pinolillo, pasta alimenticia, pan, tomate para cocinar, cebolla blanca, papa, ayote, chiltoma, plátano, naranja, repollo. El grupo de los alimentos representan 10.166.37 para una canasta que fue medida en febrero de este año. Para los bienes del uso del hogar, pues tenemos, son 15 productos, que incluye agua, luz eléctrica y transporte. Aquí pues ponen el pasado 240 pasajes a 250, pero sabemos que aquí en Chinandega pues el pasaje ronda el transporte urbano en 5 córdobas, o si es transporte selectivo hasta 20 córdobas, va a ser un total de 500. Luego tenemos lo que es vestuario: pantalón, camisa, calzoncillo, calcetines, zapatos, tanto para hombres como mujeres, niños y niñas. En el grupo de bienes de uso del hogar, podemos observar que el grupo de uso del hogar tiene un valor de 3.121 en total mensual, y el resto de los bienes, el vestuario, 1.744.20, para un total de la canasta de 15.000 en febrero del 2021 de 15.032 Córdoba con 35. Usted puede observar que muchos de los productos que son de uso común por parte de los nicaragüenses no están contenidos dentro de la canasta. Uno de ellos son los materiales educativos, los cuadernos, los lapiceros. Otros son las medicinas, tampoco forman parte. Se puede decir entonces que la canasta básicamente nicaragüense es de subsistencia. No es una canasta en el cual se pueda incorporar algunos bienes como ni pensarlo, el celular o un teléfono convencional, porque no lo establece la canasta. Entonces carece de muchos bienes que hoy en día son de uso común. Por ejemplo, la gaseosa o los refrescos solo establece el pinalillo como bebida, cosa que sabemos que actualmente casi no se consume esta bebida nacional. Si nosotros hacemos un comparativo, el costo de la canasta en el 2019 era de 13.414.65. Para 2021 ese costo de la canasta ya subió a 15.032.35. Comparativamente vemos que ha habido un crecimiento, una evolución positiva en el costo de la canasta, pues generado por un crecimiento en los precios, porque las cantidades que se consumen, ustedes pueden observar que son iguales. Ahí la podemos observar comparando el caso del arroz, que se mantiene el consumo mensual de 38 libras por las 6 personas.
Continuando con las explicaciones, entonces se fija la cesta de bienes. Sabemos que son 53 productos agrupados en subconjuntos, que ya lo explicábamos. Posteriormente se determinan los precios. Ya dije, ¿verdad?, que en base a una encuesta que se hace visitando los principales mercados, y se establece un precio promedio para ese producto. Luego se calcula el costo de la cesta multiplicando el precio por las cantidades del producto. El cuarto paso es que se elige un año considerado como base o de referencia para establecer comparaciones, y se calcula el índice. Por último, calculamos la tasa de inflación. Vamos a suponer un ejemplo sencillo para 3 años. Precio de la salchicha, vamos a suponer que se compone la cesta de bienes en 2 productos, que es la salchicha y la gaseosa, y que los precios están dados para cada uno de los años: 5 córdobas en el caso de la salchicha y 3 córdobas para el precio de la gaseosa. Entonces se fija la cesta de bienes, se determinan los precios en cada uno de los periodos examinados o analizados. Luego se calcula el costo de la cesta. ¿Cómo se calcula? Pues multiplicando para el año 2006 serían, por ejemplo, vamos a suponer 4 salchichas y 2 gaseosas. Entonces 4 por su precio, 5, nos daría 20, y 2 por 3, 6, 26 en total el costo de la cesta. Para 2007 sería 34, y ya para 2008 sería 56. Vamos a escoger como año base el año más antiguo para establecer comparaciones en los años sucesivos. Entonces 2006, para calcular el IPC, se divide el IPC del año corriente entre el IPC del año considerado como base. Como aquí ambos son iguales, nos da un valor de 100. Para el siguiente año, donde el costo de la cesta es de 34, al dividirlo entre el costo de la cesta en el año base, que es 2006, cuyo valor es 26, entonces nos da 130.77. Claro, esto se multiplica por 100, ¿verdad? Al dividirlo se multiplica por 100, y ya finalmente nos da 215.39. Para calcular la tasa de inflación de un año con relación a otro, por ejemplo 2007 con relación al 2006, entonces lo que hacemos es que restamos los valores de los IPC. Ya sabemos que en el 2007 el IPC es 130.77 y en el año anterior es 100. Se multiplica por 100, entonces la tasa de inflación del costo de la cesta es 30.77. Significa el crecimiento de los precios interanual entre el costo de la cesta en ambos bienes. La inflación debe entenderse como el incremento generalizado de los precios, pero en este caso es de un grupo de 53 productos que son representativos del consumo de la familia. Sabemos que nosotros consumimos más productos que establece la canasta, pero eso no sirven de base para la medición de los precios. No son todos los precios de todos los bienes, sino de aquel conjunto de bienes que son necesarios para la subsistencia de la unidad familiar. La tasa de inflación se debe considerar como la variación porcentual del índice, es decir, cuando vemos cuánto es el cambio que tiene el IPC de un año a otro. Sabemos que el cambio acá es de 30.77 entre 2006 y 2007, y luego lo multiplicamos por 100 para darle estructura porcentual. Entonces se expresa la variación porcentual de los índices de precios en 2 fechas determinadas, generalmente años, meses o semestres. Ahí vemos gráficamente la representación de la composición de la canasta
En el caso de Nicaragua, 44% lo forman alimentos, el 28% vestuario y calzado, y el 28% lo forman bienes y uso del hogar. Posteriormente acá se le adjunta un material donde se le ha señalado los principales conceptos también, remarcando, por ejemplo, acá el índice de precios IPC es una medida del costo de los bienes y servicios comprados por un consumidor típico. En el caso nicaragüense, pues una familia representativa compuesta por 6 personas. También se le habló, aquí nuevamente remarca el procedimiento para el cálculo. Ya habíamos dicho que son varios pasos. El primero es fijar la cesta compuesta por la cantidad de productos, encontrar o determinar los precios de cada uno de los productos, porque la cantidad de consumo ya está definida y no cambia a través del tiempo. Calcular el costo de la canasta multiplicando los precios por las cantidades de un periodo a otro que no cambian, se mantienen iguales. Se elige el año base y se calcula el índice. Aquí está la fórmula. Y el IPC igual al precio de la canasta de bienes y servicios en el año actual o en el periodo corriente, dividido entre el precio de la canasta en el año base o en el año anterior multiplicado por 100. Debe entenderse tasa de inflación como el cambio porcentual en el índice de precio con respecto al periodo precedente. Aquí está la fórmula que nos permite calcularla. En este gráfico se observa en la cesta para un país como Estados Unidos, que aquí incluyen transporte, alimentos y bebidas, educación y comunicaciones, del cual adolece la canasta básica nicaragüense, la atención médica, la recreación, la ropa, otros bienes de servicio y la vivienda. En el caso nicaragüense, esos rubros pues no son contemplados, ni la recreación, la atención médica, la educación, no, porque ni siquiera los cuadernos son contemplados dentro de la cesta. El índice de precio del consumidor, esto sirve para medir la evolución de los principales productos que utilizan las empresas, los insumos, la materia prima, y es una unidad de medida del costo de la canasta de bienes y servicios que compran las empresas. El IPC, como una medida del costo de la vida, pues tiene muchos problemas. Uno de los problemas es el sesgo de sustitución. Cuando los precios cambian de un año al siguiente, no lo hacen proporcionalmente. Algunos precios aumentan más que otros. Generalmente las personas tienden a consumir aquellos productos que tienen menor precio. Y si están fuera de la cesta, entonces dejan de consumir los de la cesta por consumir otros que están fuera de la cesta. Y eso no lo mide, ¿verdad? El IPC. Otro de los problemas es que el índice de precio del consumidor no toma en cuenta la introducción de productos nuevos que vienen a sustituir en cuanto a uso de la familia por otros, que son, por ejemplo, la gaseosa no se contempla en la cesta de bienes y se sigue manteniendo el pinolillo cuando sabemos que ya son muy pocas las personas que consumen regularmente pinolillo. Entonces eso hace de que los consumos y los precios no sean relevantes por el bajo consumo que tiene. Entonces otro problema que se escapa ni lo mide, ¿verdad? La canasta, el IPC como indicador del costo de la vida. Aquí se le ponen algunos ejemplos para que ustedes puedan apreciarlo. Y finalmente, el deflactor del PIB mide la inflación, pero a nivel de todos los bienes y servicios que se producen en la economía, a diferencia del IPC, que solo mide el comportamiento de los precios, la evolución de los precios de una cesta determinada de bienes que son de consumo básico para la subsistencia de la familia. Porque para una familia el que suba, por ejemplo, los automóviles, eso no afecta en su calidad de vida.
en el sentido de que no son todas las personas las que compran vehículos. Si tiene mayor impacto, que aumente el arroz, los frijoles o el vestuario de uso regular, porque sí, ¿verdad? Eso afecta la calidad la calidad de vida de manera directa. Pues aquí tenemos un examen rápido. Me gustaría que hicieran una pausa y lo desarrollaran y lo compartieran a través de la vía WhatsApp. Acá pues tenemos un ejemplo de cómo convertir un salario nominal a un salario real. Por ejemplo, un salario que se obtenía en 1931 equivalente a 80.000 córdobas, para convertirlo en un sueldo salario en el año 2009, pues lo que hacemos es que tomamos el índice o el nivel de precio, el IPC del 2009, y lo dividimos entre el nivel de precio o el IPC de 1931. Entonces, un salario de 80.000 dólares en 1931 equivale a un salario de 1.128.947 en el 2009. Eso revela que el poder de compra de 1938 es superior varias veces, ¿verdad?, que el poder de compra de el dólar en el año 2009. La indexación significa ajustar los precios a la inflación. Si la inflación, por ejemplo, es de 10% y el producto vale 10 córdobas, entonces hay que ajustarle un córdoba más, 11 córdobas. La tasa nominal y la tasa de interés nominal y tasa de interés real. ¿Cómo se convierte? La tasa de interés nominal es la que se establece en los bancos cuando se hacen créditos o se hacen ahorros, lo que el banco contractualmente establece. Y la tasa de interés real es la que se ajusta teniendo en cuenta los cambios en inflación. Aquí vemos que la fórmula para obtenerla es la tasa de interés real. Va a ser igual a la tasa de interés nominal, la pactada con los bancos, menos la tasa de inflación. Si la tasa de interés pactada con el banco por un crédito es de 10%, si le restamos que en ese mismo periodo una tasa de inflación de 5%, entonces 10 menos 5, la tasa de interés real va a ser de 5%, que es la diferencia. Recuerden que aquí tienen otro examen rápido. Me gustaría que lo desarrollara. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan comprendido algunas cosas. Si no, tenemos la herramienta de WhatsApp para intercambiar con el docente y definitivamente aclararnos las dudas que podamos